Hermanitos, anticipándome que, que esta clase va a haber tarea para ustedes mismos, para nosotros mismos. De aquí vamos a crear nuestras plegarias. Realmente la clase pasada, la temática pasada fue a través de los Amoshti, ¿no? Un poquito, Apoyahualti también tiene. Apayawalti, Nagnitzin Leti, Apoyahualti no extreme. Apayawalti, Apayawalti, Nagnitzin. Buenas noches, temas bien, hermanitos. Hermanita, buenas noches, bienvenida, bienvenida. Les decía yo, hermanitos, esta parte, la clase del día de hoy, para mí es imprescindible, es súper importante que nosotros le demos esa importancia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tenerle esa importancia? ¿Por qué debemos de darle ese auge a ese trabajo que vamos a realizar? ¿Verdad? Mire, uno de las bases, uno de los elementos con los que debemos de comulgar, y no lo digo yo, y no lo digo yo, lo dicen los abuelos. Los primeros cuatro que debe de conectar, los cuatro elementos, un trabajador de este sendero del Nahual, es precisamente estos cuatro elementos. Nosotros formamos el quinto elemento, como vemos en la imagen, estamos al centro de estos cuatro pétalos de flores. En sí, el nahual debe de ser ese pétalo de flor, ese perfume como les compartía en estos 2 días, estas dos palabras. Debemos de ser perfume, debemos de ser esa esencia que agrada y desagrada. ¿Por qué? Porque entendamos, cuando nosotros entendamos que esta vida la vivimos en estos dos ámbitos, en la polaridad, en la luz y en la oscuridad. Y he aquí para mí dos cosas muy delicadas. Ujú. Dos cosas muy importantes que no debemos de olvidar. Saber sonreír con el rostro, con el corazón y con el cuerpo. La otra parte, saber mostrar enojo con el estómago, con todo el teyolía, con la mirada y con la postura. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo sé que pueda parecer muy incongruente, pero es necesario vivir en la congruencia, pero también saber en qué momento quebrar esa congruencia. ¿A qué me refiero? He aquí cuando a mí me causaba un poco de risa cuando decía esta persona, este muchacho, este joven, decía, un nahual solo con la mirada, solo con la mirada puede hacerte, puede crearte un daño, ¿sí? Y para ello tenemos que trabajar arduamente con estos cuatro elementos. Es interesante que nosotros podamos intimidar, sí, con estos cuatro.
mostrar esa alegría con el rostro, con el actuar, con el teyolía, con el yolok y con el tonal. ¿Qué es el tonal? La energía que emanas. Que cuando tú quieras mostrar realmente esa hermandad, esa unión, se note, se note que realmente estás ahí presente en esa conversación. Por eso para mí es de vital importancia de que podamos irnos reuniendo periódicamente para estar rostro a rostro, para estar corazón con corazón, aliento con aliento. Nuestra postura, siempre que nosotros estemos en algún lugar, es importante practicar, y eso sí se los digo a ustedes y a los que nos vean en diferido, practicar nuestra postura. Cuando estemos ante los hermanos, no debemos de encorvar la espalda, estar siempre el pecho erguido y hablando con seguridad. Porque si nosotros empezamos a titubear, a divagar, cuando nosotros estamos dando nuestra palabra florida, ¿sí? Cuando nosotros estemos compartiendo el mensaje, la petición a las energías no necesitan que nosotros estemos titubeando. Creo yo, no, quiero esto, quiero lo otro y me comprometo. Es una de las bases. Por qué les comento esto? Porque yo necesito que ustedes estén muy seguros de lo que están pidiendo, ¿sí? De lo que están intencionando, lo que estamos intencionando. Ojo, suena muy delicado, suena muy malo, si lo queremos etiquetar, pero no, aquí no es. Creo que sí, creo que no, no es. Sí, lo voy a hacer. O también, no lo voy a hacer. Y punto. Como una hermanita que vino, dice, no. Así como usted lo presenta esta información, yo no lo quiero vivir desde esta perspectiva. Adelante, hermanita, adelante. Ya no se ha presentado a la clase, porque justamente en una de estos trabajos que llevamos la ofrenda a la cueva, dice, no, es que yo presiento, yo tengo duda, yo siento que no, ¿no? Inclusive decía que pues practicaba otra religión que no le permite. Le digo, usted es libre, solo le digo, necesita definirse sí, o simplemente no lo quiere hacer, pues también no hay ningún problema, ¿no? Entonces, él dice, no, yo prefiero declinar con todo esto. Adelante, ¿no? Entonces, no con esto, pues a lo mejor queremos espantarlos o queremos pues, decirles, no, es que no trabajen con todo esto, de ninguna manera, ¿sí? Si ustedes creen que es posible y estar seguros. Esto va también con lo de la sanación, ¿sí? Va en congruencia con la sanación, porque algunos dicen, híjole, yo no voy a poder sanar. Y no vas a poder, claro que no vas a poder, ¿sí? Esta es la base, hermanitos.
yo quisiera adelantarme con ustedes antes de que empecemos con los trabajos de sanación, ¿sí? El día de hoy les voy a pedir un apoyo, su apoyo de todos ustedes. Yo sé que tienen una energía muy hermosa, muy empoderada, en el cual nosotros podamos hacer una sanación, ¿sí? El día de hoy ando de arriba a abajo, pero recuerden que nuestra mano, este dedo es fuego, aire, nuestra mano derecha, tonal, tierra y agua. Fuego, aire, la mano izquierda, vamos a darle esa correspondencia, como el nahual, este dedo, tierra y agua. Por ello, cuando nosotros estemos trabajando con Mashochponcayot, tenemos que entenderlo, que debemos aplicar este conocimiento. Después de darles esta introducción, no lo hago con la intención de espantarlos. Es que esto no debe de ser así, no, hermanito. Yo quiero asincerarme, quiero ser sincero por la confianza que ustedes me han depositado, así yo quiero corresponderles a ustedes. No es regaño, ni mucho menos enojo, no, hermanitos, de ninguna manera. De ninguna manera yo les diría eso, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esta hermandad que hemos tejido es necesario el apoyo mutuo. Ese apoyo mutuo debe de ser desde diferentes ámbitos, ¿sí? Desde el ámbito energético, desde el ámbito espiritual, nahual, tonal, desde el ámbito, ojo, físico y, ¿por qué no decirlo?, telepático. Un conocimiento entre nosotros, un reconocimiento. El día de hoy nos preparamos para que podamos trabajar. Yolo el gato, porfa. Para que podamos trabajar en armonía, ¿no? De esta manera, nosotros podemos replantear. Después de esta clase, yo les aseguro que tendremos mayor conciencia del poder de nuestra palabra, del poder de nuestra sanación, ¿sí? El día de hoy yo me comunicaba con los abuelitos, les decía que necesitamos, anda allá arriba creo, hacer una sanación. Y esa sanación, le digo, para mí es muy delicado. Vamos a hacer dos. Pero dice, es necesario que tú también empieces a involucrar a la mayoría de tus alumnos para que vayan aprendiendo en nuestro acompañamiento, ¿sí? Bueno, hermanito, la clase lo titulamos Nahui Teotlapaleuihque. Nahui, 4. Teo, energías sagradas. Tlapalewi, de ayudar, de empoderar, que como el pluralizador, Nahuite o Tlapalewi, los 4 seres, porque nosotros así los consideramos, son seres que están vivos y que nos escuchan y que sienten y que nos ayudan y nos empoderan. 4 seres sagrados para vivir en armonía. ¿Necesitamos los 4? Sí, sí. Son los 4 pétalos de la flor sagrada.
Cuando nosotros conectamos estos 4 pétalos de la flor sagrada, nos empoderamos nosotros y nosotros estamos al centro. Nosotros estamos al centro de estos 4 pétalos, ¿sí? La flor representa la vida, o sea, nuestra vida, nosotros. La flor representa una vida humana. ¿Por qué? Por la cuestión de Tezcatlipoca que Sen Powali, Sen Powali, y la flor está en el número 20 de la veintena. Entonces, la conformación de nuestro cuerpo contiene las 20 energías y nuestro destino es, nuestro camino es, nuestro objetivo es florecer, crecer, florecer y dar semillas. Así es como hace la flor. Lo otro, la flor no se apura porque, quiero crecer y florecer y dar semillas. Disfruta su crecimiento. Así nosotros debemos de disfrutar nuestro crecimiento, nuestro florecimiento. A veces queremos, híjole, hacer a esto, miren, así, así, ya, yo ya quiero saber todo. Es que hay cosas que tenemos que vivirlo, ¿sí? Tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo para convertirnos en ese sabio, en ese güegüe, anciano. Pero tampoco, como tengo tiempo, no pasa nada. No, tampoco eso, hermanito. La flor representa lo hermoso de la naturaleza. Y si nosotros estamos mentalizando que queremos ser lo más hermoso de la naturaleza, hay que actuar de la misma forma, ¿no? Vamos a actuar en congruencia. Que si bien me puedo enojar, claro, soy humano. Que bien puedo estar feliz, sí, para conocer el enojo, la alegría, el odio, el resentimiento, sí, pero yo decido a dónde quiero quedarme, ¿no? ¿A dónde quiero quedarme? ¿Los puedo experimentar? Sí. ¿O los hemos experimentado? Sí. Pero todo eso nos hace ser esa flor hermosa. La palabra florida, una de las bases del nahualismo, ¿sí? Una de las bases que vamos a crear nuestra palabra florida. Claro, construir un sendero armonioso. Cuesta mucho, hermanitos. Ustedes ya lo están viviendo. A veces tenemos a nuestros seres queridos que están enfermos, que han desaparecido o los han desaparecido y quisiéramos solucionar, ¿no? Llegar a ese nivel, llegar a ese nivel de localizarlos, una desesperación muy fuerte. O proteger a todos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros hermanos. Pero lo podemos hacer, sí, ¿no? Esta temática lo vamos a abordar en 2 clases. La primera clase, esta que estamos viendo, va a ser crear nuestra palabra florida, escribirlo. Y ahorita les voy a dar algunos tips para que los hagan, para que lo hagamos, ¿sí? El siguiente, el siguiente trabajo es este. El primero, para mí es el más sagrado y de mucho respeto, ¿sí? Quizá no alcancemos todavía el nivel de la hermanita Leti, que
puede leer las energías, que puede encontrar el mensaje del abuelo fuego, pero debemos de empezar a practicarlo. Tal vez periódicamente prender nuestro Poposhkomil por el espacio en que estemos, prendamos en el Poposhkomil con ocotito siempre en forma de cruz e intencionamos que a través del fuego nos traiga el mensaje de los cuatro rumbos. Primero. Segundo, intencionar con estos cuatro los cuatro jades o los cuatro pétalos de la flor sagrada. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y Yolchicahualistli. Sabiduría, conexión, iluminación, entendimiento, transformación y fuerza de voluntad. Siempre que prendamos nuestro Popochcomitl, nuestro Tlemait, esto, intencionando estos cuatro. Aquí estoy acomodando el ocotito, estoy aquí hablándole, ¿no? Abuelito ocotito, por favor. Aquí yo te pido que me muestres, ahí viene me muestres lo que mi energía interna, lo que mi anhelo quiere saber. Te agradezco todo lo que me has dado, también por todo lo que no me has dado. Te pido que me des esa claridad en mi mente, en mi corazón, en mi yolo, en mi energía, en mi tonal, me des esa claridad en la mente de cómo caminar este sendero. Porque hay días que no sé cómo hacer las cosas. Porque hay días que se me dificulta actuar en congruencia con lo que digo y lo que hago. Porque me gana el ego. Muéstrame, muéstrame el mensaje de cómo puedo yo saber de la situación que me está pasando. Tal vez, ahí hermanitos tenemos que sincerarnos cuando trabajemos con el abuelito fuego. Yo sé que he hecho cosas no tan deseables, cosas que quizá no actué de una forma honorífica, pero estoy dispuesto a aprender y cambiar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo mi palabra florida y no voy siguiendo un guión, primero esta frase, primero, no, sino desde mi necesidad. ¿Mm? Ahora bien, debemos de utilizar este movimiento de la lengua. No, de manera telepática en la mente. Vamos a practicarlo. Toda esta petición que vamos a hacer, mis hermanitos, ¿sí? ¿Sí? Toda esta información que vamos a hacer, debemos de practicar esto. Claro que al principio se nos va a dificultar ordenar estas ideas, pero así se forja, así se va forjando uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es necesario que me escuchen los demás que soy buen orador, que casi hago parafernalia, que hago ahí teatro. No, en lo simple está lo sagrado. En lo simple está la comunicación. A veces
Nosotros creemos, mira, hace esos ademanes y le habla al fuego y le habla al aire. No es necesario. Aquí, aquí, y empiezas a hablarle, como nos lo muestra en el Amoshli. Así como nos lo muestra en el Amoshli, con el corazón en la mano, lo está elevando. Y aquí está atando al otro. Le dice, camina con el corazón, elevando tu corazón, elevando tu nequilistli, tu amor. Primero va en tu sendero, sí. A veces queremos, sí, que me amen, que me quieran, pero tú qué estás dando, sí. Y por último, comprometámonos, comprométete, cada uno de nosotros comprometernos. Si yo quiero esa conexión, pues me comprometo a disciplinarme a aplicar todo este conocimiento. El abuelo fuego, por eso se le llama huevo esteot, porque es uno de los abuelos más ancianos. ¿Eh? Vamos a crear nuestra plegaria. Sí, sí, pero se escucharía mejor en la lengua náhuatl. Sí, pero ¿saben? He aquí donde nosotros debemos de romper esos patrones, debemos de desbloquear en nuestra mentalidad. Y es que si no lo digo en náhuatl, no me van a escuchar. No, no, hermanitos. La clave, la esencia de la comunicación con los elementos es esto, sí, pero es más, sí, esto, los deditos. ¿Se acuerdan? Para los que ya hemos hecho el ejercicio, cuando empezamos a masajear esta parte de nuestra cintura, se empieza a sentir ese escalofrío como la energía vibrante de nuestro cuerpo y lo vamos subiendo en nuestra nuca, lo agarramos y le imponemos nuestras manos. Esto ya lo practicamos con los hermanitos que estuvimos en Tepoztlán, al hermanito que lo estamos sanando su aura. Para que los que estemos en Huitzilin, vamos a robar unos minutos ahí y practicar este ejercicio. La sanación presencial y la sanación a distancia. Ahora bien, hermanitos, ¿cómo podemos más hablarle al abuelo fuego? Necesito que ustedes me digan ahorita qué más le podemos pedir al abuelo fuego, aparte de esa visión, aparte de calentar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro camino. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, Transmutación. transmutación, sí, ¿no? Porque podemos ¿cómo lo trabajaríamos la transmutación con el abuelito fuego? A ver, démonos ideas. Yo tengo algunos ahí, pero ustedes, ¿cómo lo han hecho? En el temazcal, tiene Uno es en el temazcal. ¿En qué otro momento? También cuando uno prende el Popochcomit, maestro. Cuando prendemos el Poposhkomil. ¿Cuándo más? cuando Con se los hacen cantos, sanaciones, Cuando hacemos sanaciones con las velitas, hacemos presente el abuelo fuego. Tema. Eso no nos olvidemos, ¿eh? Porque a veces, sí, prendo las velitas, ya los prendí. ¿Y por qué no le hablas al abuelito fuego? Ayúdame a que el dolor de mi hermanito, y digo el nombre, a que tú lo transmutes, abuelito. Aquí este calor, aquí este calor de hermano le llegue, aunque sea en la distancia, que no se sienta solo, que sienta, que vibre,
que llegue mi palabra a través del Yeyekat, que sepa que yo estoy con él, con ella, que yo la acompaño, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo más podemos trabajar con el abuelo fuego? Ajá. Cantándole Entonces, también. ofrendándole nuestro recito, nuestro cantito. Ujú. ¿Qué más? Con Yo sé que ofrenda de ustedes, tabaco. sí, como instrumento, como parte de nuestro trabajo del abuelito fuego, pero ¿saben? Ojalá y lo puedan aplicar. A mí me ha funcionado mucho y he tenido muchas discusiones internas. Lo que he hecho es agarro mi papelito, todo eso lo quiero eliminar. Y nuevamente lo leo, esta lista de todo esto que quiero eliminar. Y nuevamente lo leo. Y me pregunto a mí mismo en mi espejito de obsidiana, ¿en verdad lo quieres eliminar? ¿O lo quieres armonizar? Yo les pregunto. Por ejemplo, el miedo, el rencor, el enojo. ¿Les gustaría que se elimine en ustedes? ¿O que sepan vivir en armonía con ellos? Les pregunto. Que se elimine. En equilibrio. Mm. Dice la hermanita que se eliminen, dice la hermanita que estén en equilibrio. Yo paso a su casa de ustedes, en su sala, en su hogar, ¿no? Y les Este, digo a usted, sí, hermanito. sí, siguiendo la lógica que traíamos de otras clases anteriores, más bien sería como hacerse consciente que están ahí o de los problemas que tenemos, porque también si los eliminamos, quedamos, estamos en desbalance, como decía la compañera, ¿no? Tenemos que irlos equilibrando poco a poco, pero de una manera consciente para que si son negativos, pues van a seguir siendo negativos, pero ya comprendimos que siguen, que son negativos y nos pueden afectar o pueden afectar a otros, y ahí es donde entra la lógica, la razón, el cerebro, pues, para también nosotros aprender a controlarnos, ¿no? Ujú. ¿Y creen ustedes, si creamos una palabra florida con el abuelo fuego, podemos pedirle, abuelito, te pido, Hola, hola, hoy te pido. buenas noches. Sí va a haber danza, solo yo hoy no voy a poder llegar, pero Noemi va a abrir, Noemi va a estar ahí, am, pues ya después de las 7:30, ¿verdad? Porque como, am, Bueno, creo que está en otro canal, el hermanito. Bueno, les decía, ¿es tan importante mantenerlos? Sí. Lo que no debemos de hacer es que nos dominen, porque no podemos decir, no, el odio el rencor, la valentía, lo voy a eliminar. No, lo necesitaremos en algún momento. Soy luz, soy amor ajá, y al ratito se aprovechan de ti, ¿no? Y todo eso debemos de entenderlo. Por eso cuando nosotros demos nuestra plegaria, debemos de pedir estos 4 pétalos que encierran la mayoría de las emociones. Lo que decía el hermanito Carmelo, necesito comprender, necesito entender que son necesarios, pero debo de mantenerlos en armonía, ¿no?
El abuelito fuego te da lo que le pides. Igual al abuelito viento te da lo que pides. La abuelita Chalchihuitlico, el agua, te da lo que pides. La madre tierra te da lo que pides. Ella no distingue entre es bueno, es malo. Aquí está. Ten lo que tú me estás pidiendo. Vamos, tómalo. La responsabilidad está en cómo lo aplicas tú. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres para sanar o lo quieres para dañar? Ojo, depende de ti. Tuyos son las decisiones y tuyos son los resultados. El abuelo fuego te puede sanar, pero también puedes utilizarlo para quemar su energía de la otra persona. ¿Mm? Y ahí debemos de cuidar lo que pedimos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo voy y le digo al abuelo fuego, escribo su nombre en este papelito. El abuelito fulano de tal me hizo mucho daño. Me ofendió el día de hoy. Por favor, abuelo fuego, te pido, sé justo con él. Pero más bien te digo que con el poder de mi palabra, con el poder de mi mente, con el poder de mi corazón, te pido que pague esto que me hizo. Vamos a ser justos usted y yo. Y yo te ofrendo tu copalito, yo te ofrendo tu mezcalito, yo te ofrendo, yo te ofrendo mi energía. ¿Y cuál es? La sangre. Le doy mis gotitas de sangre. ¿Y qué creen? Que el abuelito puede sufrir algún accidente. ¿Sucede? Sucede. ¿Sí? No con esto les estoy incitando, sí, háganlo, háganlo. No, pero estamos en eso. Si yo les hablo de esta manera es porque yo no les quiero mentir, no les quiero decir es que aquí es luz, aquí todo es amor. No, hermanitos, no es así. La vida real es de esta manera. Y no les quiero pintar un mundo de fantasía. Existe. Debemos de aceptarlo, que hay luz y hay oscuridad. Que nosotros autoengañemos. Sí, soy todo, siempre he sido luz y siempre seré luz, sí, porque tú lo decidiste. eh, Pero debes de saber defenderte, defender lo tuyo, defender a los tuyos, protegerte y proteger a los tuyos. ¿Y se utilizan las mismas energías? Sí, las mismas. Termino diciendo con lo del abuelito fuego, el mismo poder tiene para crear, pero también tiene el mismo poder para destruir. El abuelito fuego, los cuatro elementos, no, no conocen, solo te dan. Por eso nosotros estamos al centro. Podemos decidir cómo utilizar toda esta sabiduría. Bueno, tenemos al abuelo viento, ¿sí? Ahorita les estoy presentando esto porque a partir de esto vamos a empezar a hacer frases, ¿sí? Mañana en la mañana, aparte de la palabra nahuálica que les voy a compartir, les voy a ir a compartir 4 frases
Uno dedicado al abuelo fuego, uno dedicado al abuelo viento, a la abuelita Chalchihuitlicue, que es el agua, y a la abuelita madre tierra, los cuatro. Y más el uno a nosotros, como yo les pongo ahí en el chat, el decreto. Hoy decreto ser el perfume donde yo vaya, que los que estén a mi lado, los que me acompañen en este camino, en este día hermoso, sientan mi presencia armoniosa. Siempre yo voy a estar intencionando, ¿no? El viento que lleva mensajes, vibraciones, palabras o energías sagradas diferentes. Hay diferentes vientos. El viento negro. Pido la intención del día de hoy para fulanito de tal. Tu intervención para para sanarlo. Pero también puede ser lo contrario. Pido tu intervención para que en algún momento sufra alguna fractura, sufra algún accidente, y yo estaré en deuda contigo. Nada es gratis. Ojo, nada es gratis. Aquí en China y donde quiera que vaya, todo tiene un precio con las energías. Siempre hay una reciprocidad. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que estamos dando, porque eso vamos a recibir. Y no nos estemos dando golpes de pecho. Híjoles, que me está yendo mal. Ah, pues analiza qué es lo que estás dando. Analiza qué es lo que estás ofrendando a los demás. ¿Sí? Desde Mineltilistli, cuando tú empiezas a dar en abundancia, te llega en abundancia. Se los aseguro. Se los aseguro, hermanito. ¿Por qué creen ustedes que no me canso de, de que todas las mañanas les voy compartiendo una palabra o alguna frase? O ya lo envié la información en el grupo y de manera personal intento mandarles a todos ustedes. ¿Por qué creen? ¿Porque me sobra tiempo? ¿Porque quiero hacerme famoso para que digan, oh, es el gran orador, es el gran poeta? No, hermanitos, no. Estoy creando abundancia para mí y para con los demás. ¿Sí? Decía un hermanito, no los compartas. Alguien más lo puede hacer un libro de todo lo que estás haciendo. Qué bueno que lo haga. Yo soy la fuente inagotable de esta palabra Florida, perdón, de esta palabra Florida. Porque eso me va a ayudar. Entre más practique, más iré fluyendo. Pero si digo, esto es mío, yo no lo practico. Y ahí ven ustedes a ver qué aprenden. A mí qué me interesa. No es así, hermanitos. No es así. No funciona así. El universo no funciona así. El viento verde. El viento verde es la medicina. Es vida. Y es lo que hacemos nosotros cuando mandamos sanación. Hoy una de las hermanitas me dice, perdón, hermanitos, déjeme conectar esto. Mi laptop ya se descarga tan rápido. Listo. Les decía yo, hermanitos, necesitamos aprender a dar, a desprendernos.
El viento verde es la medicina. Cuando yo envío medicina, viento verde. Yeyeka shushuki shushukti. Lleva, shikuika, impahli. Nixelia pahli. Recibo la medicina. Mando la medicina. Es aquí al frente cuando yo lo hago en la distancia. Pero no tengo ningún nombre en específico, pero yo me siento súper feliz y quiero compartir esta felicidad. Comparto mi felicidad con el universo y con todo aquel que lo desee. Hagámoslo. Una de las noticias más hermosas que me pasó, ¿ah? Me dicen, ¿sabe qué? Ya nació su nieta. Újole, ¿no? Comparto esta felicidad con todos. Lo comparto, ¿no? Para aquel que esté triste, pues que tome de ahí esta felicidad que tengo. No me cabe en este pequeño cuerpo, pero lo libero para que otros puedan. Y funciona, hermanitos. Entre más des, más te llega en abundancia. El viento blanco permite que a través de mi palabra, a través de mi mente, a través de mi actuar, pueda yo entregar la pureza, lo limpio de mí, ¿no? No lo negativo de mí, ¿no? Viento resbaloso. El viento resbaloso se refiere como ese viento que con mala intención para que la otra persona se tropiece. ¿Tiene vida? Sí, también tiene vida. Ahí está presente. Cuando lo necesites, si no, inténtelo. Alguien que vaya pasando, utilicen su vista, su mente y su aliento. Hágale. Vayan siguiéndolo con la vista. Aquí va la persona. Y en la intención te vas a caer. Desde mi ser te envío esa energía. Y sucede. La vista es muy fuerte. Y debemos de aplicarlo. Es una sugerencia, no lo hagan. Pero si lo quieren hacer, sí. Si ustedes tal vez lo hemos aplicado en algún momento, llega una persona, se nos queda viendo con una mirada de pocos amigos. Si nosotros agachamos la mirada, le estamos cediendo su energía que nos controle. Pero lo vemos de frente y lo vemos a los ojos. Él nos pone esa cara de, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos? Buenos días. ¿Qué creen que sucede? Ganamos nosotros. Se los aseguro. El viento oscuro de la noche es el vehículo de los hermanitos que trabajan de noche, con los señores de la noche. Y la noche no es mala, no es así, es hermosa. El viento oscuro es trabajar con nuestra conciencia, con nuestro espejito de obsidiana, conectándonos con todo lo que nos rodea. ¿Sí? ¿Por qué les cuento de esta manera? Porque son algunas de las tantas ideas que podemos nosotros hacer y crear literatura, crear palabra florida, palabra antigua de los abuelos. Y algunos pueden decir, ay, ¿cómo voy a crear palabra antigua si yo no soy tan anciano? Hermanitos, aquí, somos seres sabios, ancianos, porque hemos vivido esas vidas pasadas. Que no querramos autorreconocernos es otra cosa, es otra cosa.
pero realmente nosotros somos sabios. Inténtenlo, decreten. ¿Mm? Tal vez dentro, pueden decir ustedes dentro de mis loqueras, que yo les digo, hermanitos, decretemos hoy, lean esta palabra, díganlo con el corazón, díganlo con esa energía, ese poder, y recuérdenlo siempre donde van. ¿Qué, qué les ha sucedido? ¿Alguien nos quiere compartir que si los ha aplicado? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿O solamente lo leemos y qué bonito escribe el maestro, pero sí, pero dice un hermanito, sí, pero no. ¿Cómo lo han vivido esos decretos? ¿O en la siguiente trecena los aplican? Es de diario. Ujú. ¿Y cómo lo han sentido? ¿Cómo lo han vibrado? ¿Han tenido resultados? Sube la energía de Mastiani, si lo dice uno, por ejemplo, yo cuando me siento mal, decaída y así, lo digo frente a mi espejito de obsidiana y siento que me sube la energía y puedo seguir con el día. Sí, hermanita, esa es la intención, ¿no? Porque imagínense, yo quiero que a mi vecino, mi vecina, mi shnamik, pues a mi pareja, mis hijos, todos, quiero que me digan, tú puedes, vamos, eres un gran guerrero. Estoy esperando de ellos y nunca me lo dicen. Pues mejor yo me lo digo y me lo creo. De tanto que me lo creo, al ratito ya actúo en consecuencia de lo que estoy decretando. Y no tan solo con las frases que yo les comparto, ¿no? A lo mejor siguen cierta filosofía de otras corrientes filosóficas. Háganlo, ¿no? Háganlo. A mí también me gusta mucho escuchar los audios del camino del samurái, ¿no? Me encantan, porque habla de disciplina, habla de honestidad, habla de un autorreconocimiento. Y digo, pues caray, ¿me sirve esto? ¿Me recuerda todas las mañanas? Y empiezo a comparar un poco con la sabiduría de los abuelos, digo, no hay mucha diferencia. Sí. Por ejemplo, está la filosofía estoica, el estoicismo. Es muy buena la filosofía estoica. Cualquier corriente, pero que lo apliquemos, funciona. Y está ahorita aquí el de los abuelitos, el nahualismo. ¿Sí? La madre tierra, amorosa, proveedora de amor, vida, protección. Ella nos enseña a ser así, a ser amorosa, a ser protectora, proveedora de amor. ¿Y por qué no aprendemos? Sí. No con esto les pido que nos volvamos grandes filósofos. Si lo queremos, lo podemos hacer con el pensamiento de los abuelos. ¿Alguien en español me podría decir cómo le agradecería a la Madre Tierra por tanto y por todo lo que nos da y nos sigue dando? Porque si ella quisiera, nos desaparece. Este 2 de enero, ¿cómo se sintió de bonito nosotros aquí en Guerrero? Bonito que vibró la tierra. ¿Alguien me podría decir algunas frases? ¿Cómo le escribiríamos a la Madre Tierra? Ujú. Y, pues yo primeramente agradeciendo el despertar, el abrir los ojos, el amanecer, ver la luz, que siempre, bueno, le doy las gracias porque me sostiene, me levanta en los momentos difíciles, pues me ha levantado, me ha sostenido, como dice usted, como esa madre, ¿no? Que protege y que cuida de uno. Y pues
y al reino animal, vegetal y mineral, porque pues es parte yo soy parte de ellos y ellos de mí también, y porque convivo con animalitos, convivo con plantas y es vida y siempre me ha sostenido, además del sustento físico, el sustento emocional y como usted dice, de la palabra, de las oraciones, del apoyo también de mis hermanos. Así. Ujú. Ahora, con todo lo que usted nos dijo ahorita, si ordenamos utilizando estas tres claves para hacer nuestra plegaria, te agradezco por todo lo que me das, Madre Tierra, y también por todo lo que no me das, porque tú eres sabia, tú me conoces como soy, y yo quisiera conocerte también. Te pido que me puedas guiar, así como tú nos guías, así como tú nos tienes paciencia, así como tú nos muestras la ciclicidad de la vida. Reenverdeces, das frutos y nuevamente te renuevas. Y así enséñame a renovarme. Me comprometo a observar más, a observarte más. Me comprometo a conectarme más contigo. A mí me pasó recientemente en Huitzilin, estábamos sanando, pero hicimos tres sanaciones de hermanitas que venían cargadas con una energía muy fuerte. Después de cinco sanaciones, dije ya, sentí mi cuerpo agotado. Lo único que hice fue tirarme en el pastito boca abajo. Le dije, esto que a mí me quieren ofrendar las hermanitas, no es mío. Te lo ofrendo a ti. Límpiame, purifícame, sáname. 5 minutitos, no quiere decir, otra vez como nuevo, no. Pero yo me sentía un poquito mejor, más tranquilo. Y nuevamente seguíamos con esa sanación. Sí, las sanaciones son maratónicas cuando empezamos, pero también nos cobran con esas energías. Sí, entonces la madre tierra, los árboles. Ahora que fuimos a Tepoztlán con un abuelito Sabino, abuelito Ahuehuete, traía un dolor en la espalda, pero muy agudo por la incomodidad en el autobús, que, híjole, para los que han venido a Tlapa, los autobuses no son nada cómodos, más por desanimarlos. Pero bueno, entonces yo venía con un dolor, y ya le dije, abuelito, sáname, yo sé que tú puedes. Mente, corazón, intencioné, yo me sentí un poquito mejor, ¿no? Entonces, esa parte, entenderlo, no como, ¿cómo les puedo decir? Lo que yo quiero que nosotros entendamos, que no vamos a hacerlo religiosamente, vamos a hacerlo filosóficamente. ¿Cómo sería religiosamente? A ver, son las 8 de la mañana, hora de mi rezo, ¿no? Me pongo a rezar, me pongo a hablarle a Dios o lo que sea. Pero el simple hecho de que llego, Padrecita, gracias, gracias porque el día de hoy estoy aquí, mira. Gracias por los alimentos, gracias por lo que tú me das ahorita que yo me pueda alimentar. Gracias que me enseñas a vivir en este camino. Te agradezco infinitamente. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy dando mi palabra florida de manera espontánea.
no seguir rígidamente. ¿Quieres orar? Vámonos a la iglesia allá. No, me encuentro en el río, hago mi plegaria, en el arbolito, porque soy parte de la madre tierra y son mis hermanos y me escuchan. Hermanito Martín, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, profe, y buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito. Quiero comentarles dos cosas brevemente para no interrumpir la clase. Bueno, la imagen, yo quedé sorprendido por esta imagen que estoy viendo, porque aquí precisamente en Tlayecapa, Morelos, hay un cerro que se llama Tonantzin, y es idéntico el cerro. Luego les mando por ahí la foto para que la vean, y me encantó. Bueno, otra. Hay una parte del libro de el Evangelio Esenio de la Paz, habla de lo que es la madre tierra. En una parte donde unos enfermos encuentran a Jesús y le preguntan quién es la madre, y él les contesta esto. Dice: vuestra madre está en vos y vos en ella. Ella os parió, ella os da la vida. Fue nuestra madre quien os dio vuestro cuerpo, y a ella algún día se lo devolveréis. Felices vosotros cuando la conozcáis, así como a su reino. Si recibís los ángeles de vuestra madre y si observáis sus leyes, de cierto os digo que el que hace estas cosas jamás verá enfermedad, porque el poder de vuestra madre es superior a todo, y este poder destruye a Satanás y a su reino, y tiene dominio sobre vuestros cuerpos y sobre todas las cosas vivientes. Es lo que dice el Evangelio Esenio de la Paz. Les quería compartir eso. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Y bueno, tal vez Sebastián, con otras palabras, pero no es entendible. Sí, hermanito, ¿lo escuchamos? buenas noches, Temastiani. Un abrazo a mis hermanitos y hermanitas, aprovechando que compartió el hermanito de Tlayacapan. Este, yo voy a estar la próxima semana en Cuernavaca y siempre me ha atraído Tlayacapan. He estado en Tepoztlán y en Amatlán, y también he ido allá, y no sé si se diera las posibilidades de que yo pudiera verlo allá en su pueblo para compartir algunas experiencias, aprovechando que yo viajaría yo allá a Tlayacapan el lunes o martes de la próxima semana, que usted me sirviera de contacto con el hermanito que por supuesto me está escuchando, y que nos diéramos la oportunidad de conocernos, y sobre todo compartir experiencias, porque ese pueblo de Tlayacapan, ahí hay un gran misterio, ¿sí? Y esa es la petición que le hago. Y si el hermanito me está escuchando, pues yo le agradecería su apertura para compartir los teléfonos y ya quedar de... Gracias, Temastiani. Y ya en su momento compartimos la experiencia con el abuelito de Fuego, ¿eh? Y un placer saludarlos desde Chilapa. Y aquí los esperamos, próximamente. Sí, hermanito, Tlazocamati. Bueno, pues el hermanito Martín, él está en Tepoztlán. Estuvimos muy recientemente allá trabajando, el hermanito Martín. Pues sería cuestión de que se pongan de acuerdo para poder trabajar. Él conoce mucho
pues ahora sí es de su espacio, de su territorio, con los grandes abuelos allá, los espacios, pues vamos creando este tejido que yo siempre he dicho, ¿no? Tejer estas redes de convivencia, de compartir, pero también de poder convivir en la sabiduría, ¿no? Entonces, pues aquí está presente el hermanito Martín, pues ya puede, pues, no sé, ya está en el grupo también del Ojo y Nemiliscayo de Nahual, pues ahí pueden conectarse, ¿no? ¿Sí, hermanito? Gracias. Muchas gracias. La socamate, Negnitzi. Sí, mi La hermanito. Socamate. La Socamate. Quema, quema. Sí, claro que sí, hermanito, nos ponemos en contacto y será un gusto. Ahí está La la respuesta, Socamate. entonces, hermanito. No, Nixing. Claro que sí. Quema, quema. Sí, sí. De hecho, No. tenemos planeado en junio también hacer otra ceremonia ya, por si gusta acompañarnos, e ir Sí. a Matlán. La intención ir a Eh. Matlán, hacer unas sanaciones. Usted ya sabe este camino de la sanación y todo eso. Y Ajá. sobre todo tejer estas redes, ¿no? Sí, De sí. trabajo. Bien, entonces en eso quedamos, hermanito. Al hermanito pues, se Las contactan claves. y Las adelante, claves. adelante, Las seguir claves. tejiendo. Sí, mi Las claves. hermanito. Quema. ¿Qué va? Bien. Hermanito Enrique, lo escuchamos, hermanito Enrique. Bienvenido a la clase. La Socamati Temastiani, un saludo para todos los hermanitos y para usted. Mientras estaba platicando sobre la plegaria para nuestra amada Tonantzin, yo estuve Ujú. escribiendo unos renglones y se los quiero compartir. Y Adelante, dice, hermanito. sí, amada Tonantzin Nimistlazotla, porque me sostienes, me alimentas, me llevas y me das la oportunidad de verte en la hierba, en la montaña, en el río y en mis hermanitos los animales. Amada Tonantzin, Nimistlazotla y Canochi Noyolo. Ese es Ujú. mis renglones que escribí, Temastiani. Sí, hermanito. Y realmente a veces decimos, sí, son unas simples frasecitas. Pero nuevamente les voy a repetir, en la simplicidad de nuestro actuar, de nuestra palabra, cuando lo decimos con amor, con poder, todo es posible, ¿sí? A veces queremos hacer un poema muy rebuscado, muy acá, muy, bueno, dice el expresidente, muy fifí, pero a veces no es necesario, hermanito. 3, 4 versos vibrados desde el corazón, desde el espíritu, desde la energía, conecta y nos da la respuesta a nuestra madrecita tierra. Se los aseguro. Entonces, que no sea el obstáculo que digan, híjole, es que yo no sé náhuatl, a mí me gustaría náhuatl. A ver, ¿por qué no aprendemos desde el idioma que ya sabemos? Desde el lenguaje que ya sabemos, ¿verdad? Empezamos a crear, a escribir, a escribir. Claro, la intención es hacerlo en náhuatl, sí, pero no vamos a esperar hasta que yo aprenda náhuatl. Voy a escribir mis plegarias. No, tenemos que empezar a hacerlo, hermanitos, a vibrarlo. Inclusive yo les decía, con la mente. Pero ¿sabe? Antes de que empecemos a darle esas plegarias a todo lo que nos rodea, primero démonos nuestras plegarias a nosotros mismos. Démonos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a vibrar desde el amor hacia nosotros mismos, no hay.
No hay otro poder que pueda vencer el amor propio. Sí. Entonces, la madrecita se es generada desde el amor, desde el entendimiento, desde el sustento. Por eso nuestros ancestros también la conocen como Tonantzin Tlali, como Tlazohteot, la que crea con amor y alegría y responsabilidad. Como Tlazolteot, como la que transmuta toda la energía que llega a su cuerpo, pero también como esa madre que nos espera, ansiosa, no, paciente, para que aprendamos a respetarla, para que aprendamos a amarla y a valorarla. Les digo yo, sucede lo mismo con, puedo decirles yo, les aseguro, con el 98% de nuestras mamás. Nosotros podemos ser el peor, ladrón, mentiroso, todo lo negativo que sea. Pero ¿saben? Para nuestra mamá siempre seremos ese hijo hermoso, ese hijo bondadoso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque venimos de ella, porque de ella venimos de su vientre. Y como la lectura que decía el hermanito Martín, justamente es eso, ¿no? A veces han interpretado toda la sabiduría a conveniencia personal de ustedes, ya saben quiénes, los intermediarios entre nosotros y Dios. Pero bueno, nos regresamos a esta temática. Entonces, ¿por qué no escribimos, hermanitos? Hagámoslo. Yo voy a empezar mañana. Les voy a ir mandando. Y no con eso quiere decir, vean cómo yo escribo. No, hermanitos. Lo que yo intento escribir cuando es en la palabra florida, lo que me nace, lo que siento, órale, lo escribo 2, 3 frasecitas. Y es un hábito, y es una disciplina. Que escribamos 13 frases. Imagínense una frase en cada día, en una trecena, son 20 trecenas, 20 poemas que vamos a hacer. Y de ahí hacemos un libro de poemario, de plegarias, de recitos, que les aseguro, a muchos no les va a gustar. ¿Por qué? Porque no entienden la filosofía, no le van a entender. ¿Sí? Además que, bueno, en nuestro país la literatura es muy poco valorada, ¿no? Pero tenemos que empezar a valorarlo nosotros. Y máxime, que empiece a nacer desde el pensamiento anahuaca de nuestros ancestros. La abuelita Chalchihuitlicueagua, una de mis favoritas. Quizá porque es a mi señora de la noche, ¿no? En el agua nos enseña la disciplina, ¿no? El agua de los manantiales no se detiene. Por eso dicen algunos abuelos, no te puedes bañar con la misma agua de un río, de una playa, de un manantial. No es la misma agua, porque está fluyendo. Tan no es la misma agua, tampoco puedes vivir la misma experiencia. Puede ser el mismo día, la misma hora, no la misma experiencia. Las experiencias, los momentos son únicos. Así es el agua. La honestidad, la abuelita es transparente, tal como es se presenta, sin máscaras, sin tapujos. El fluir, el adaptarme,
la adaptabilidad, ¿no? Dice aquel, me dan limones, pues hago agua de limón. Me tengo que adaptar, tengo que fluir. ¿Y por qué no hablamos de esas temáticas? De ser transparente, de ser congruente, de ser disciplinado y mucho más. ¿Por qué? Porque somos agua en nuestro cuerpo. ¿Sí? Permitámonos, hermanitos, permitámonos a nosotros mismos escribir eso que sentimos, trabajarlo desde este pensamiento. ¿Sí? Hay que soñar, hay que anhelar, hay que hacer una flecha que diga Xochitl, el que porta la palabra florida. Y que todos los días tengamos una palabra florida para los demás. Y que cada mañana, aquí está mi palabra florida. Te lo ofrendo. He estado mandando a algunos hermanitos que no están en este camino y me dicen, oyes, ¿y todo esto en qué libro lo estás copiando? Copiando, pegando. ¿No? Le digo en el libro de la vida práctica, no mía. Algunas cosas sí, pero algunas lo que me enseñan los abuelos. Uf, le dice, pues que están hermosas, ¿eh? Me interesa más. Pues vamos a... Tú también puedes. ¿Ah? Seamos perfume, porque pues veneno ya hay muchos, hermanitos. En el mundo hay mucho veneno. Nosotros no hay que sumarnos a eso, ¿sí? Y bueno, lo que yo les puedo decir, no nos neguemos, no nos demos, no nos quitemos esa oportunidad de escribir. Escribamos, ¿sí? Igual de aquí, de este curso, igual de estos 4 años de trabajo que vamos a empezar, yo quisiera trabajar esos 4 años. Yo con ustedes. Pero como ustedes saben, no nos garantiza nadie que lleguemos a esos 4 años. Pero si nos dan la oportunidad, estoy con ustedes. Que después de esos 4 años tengamos nuestros escritos, nuestras plegarias, porque es parte fundamental de este camino. La ensoñación, que es la siguiente temática. Pues este lo vamos a ver en 2 sesiones. En la siguiente sesión, yo ya les traeré 4 o 5 plegarias o poemas, como lo querramos llamar, del agua, de la tierra, del fuego, del aire. Y ustedes, si tienen, también presentar. ¿Los voy a copiar de un libro? No, los vamos a crear. ¿De acuerdo? Vamos a crear, hermanitos. No esperemos hasta que nos llegue ese aire como la de la novela de la Rosa de Guadalupe que nos pegue. Ah, ahora sí. No, ¿sale? Vamos a forjar nuestro camino. Si no lo hacemos nosotros, dígame quién. ¿Quién lo va a hacer? Tenemos que empezar por nosotros. Demostrar que sí se puede. ¿Sí, mis hermanitos? No se me desesperen. Paz, ciencia. ¿Sí? De mi parte sería todo, hermanitos. Les pido los que puedan que nos unamos a una sanación hoy en la mañana a las 6:45. Enseguida yo les comparto la fotografía del abuelito y también de su nombre, ¿sí? Para que podamos ayudarnos, ¿sí? Por favor. Ya en la noche, en la ensoñación, también visitaremos a otros hermanitos para poder
hacer la sanación, por eso trato ahorita ya antes de que llegue a las 10 para ya ponernos de acuerdo con el abuelito y la abuelita de ir a visitar a estos hermanitos en su sanación. Ujú. Sí, hermanitos. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy y pues nos estaríamos viendo, estaríamos trabajando, hermanitos, el martes en la madrugada, ya que el día de mañana me voy al aniversario